A veces pensamos que para iluminar una habitación necesitamos encender todas las luces posibles. Creemos, casi por instinto, que la acumulación de brillo es sinónimo de claridad. En el fútbol, durante mucho tiempo, se cometió ese mismo error. Se pensó que juntar a los nombres más impactantes del planeta, a los dueños de los balones de oro y a las marcas andantes más cotizadas del mercado, bastaría para alcanzar la gloria eterna. Pero la realidad tiene una forma muy peculiar de recordarnos que el éxito no es una ecuación matemática de individualidades, sino una obra de arte colectiva. Durante años, el Paris Saint-Germain intentó comprar el cielo a base de talonario, acumulando figuras que, aunque brillantes por sí solas, no lograban fusionarse en un mismo cuerpo. Fue necesario que se marcharan los gigantes, que el ruido de los reflectores disminuyera y que se cerrara una era de aparente esplendor para que el club encontrara finalmente su verdadero camino. En el verano de 2024, tras la partida de sus máximas estrellas, París no se sumió en la oscuridad. Al contrario, decidió empezar a buscar una luz diferente, la de la juventud, la del esfuerzo silencioso y la del compromiso con una idea. La física de la vida nos enseña que para dar paso a lo nuevo debemos estar dispuestos a soltar lo viejo. La directiva parisina, bajo la guía táctica de Luis Enrique Martínez, entendió que el verdadero valor de un equipo reside en la armonía de sus piezas y no en el peso de sus nombres. Así fue como empezó una reconstrucción silenciosa, alejada de los grandes caprichos mediáticos, pero sumamente precisa en su propósito. En agosto de 2024, un joven francés de apenas 19 años, llamado Désiré Doué, llegó al club procedente del Stade Rennais. Su fichaje, valorado en 50 millones de euros, no buscaba llenar portadas de revistas de moda, sino aportar dinamismo, velocidad y sobre todo una tremenda capacidad de trabajo sin el balón. Doué firmó un compromiso a largo plazo, hasta 2029, asumiendo la responsabilidad de ser uno de los rostros de este nuevo amanecer. Poco después, en enero de 2025, el destino trajo a París a Kvaratskhelia por 70 millones de euros. El georgiano, un futbolista que juega con la rebeldía de quien se sabe libre, se convirtió de inmediato en el alma de un sistema que ya no dependía de un solo hombre, sino de la sintonía de todos. El primer gran aviso de que algo hermoso se estaba gestando ocurrió en una fría y lluviosa noche de enero en París, frente al Manchester City, uno de los colosos del continente. El joven PSG desplegó un fútbol de una frescura inusual, imponiéndose por 4-2. Esa noche, el Parque de los Príncipes comprendió que el vacío dejado por los nombres del pasado estaba siendo llenado por el hambre de gloria del presente. El camino de la Champions League de la temporada 2024-2025 fue un lienzo donde Luis Enrique pintó su obra maestra de presión, posesión y desapego, tras superar una semifinal de altísima tensión táctica contra el Arsenal, ganando 2-1 en casa y sellando la clasificación con un estoico 0-1 en Londres. El equipo parisino se plantó en la final de Múnich. El 31 de mayo de 2025, el Allianz Arena se vistió de gala para presenciar lo que muchos creían que sería un duelo de desgaste contra el experimentado Inter de Milán de Simone Inzaghi, el cual ya tenía una experiencia previa en una final de Champions. Pero el fútbol, cuando se juega con generosidad, regala tardes que rozan la perfección. Lo que se esperaba que fuera una batalla cerrada terminó convirtiéndose en la mayor exhibición ofensiva en la historia de las finales de la Copa de Europa. Desde el primer minuto, el PSG asfixió al Inter, moviendo el balón con una velocidad que hacía parecer lento a cualquier rival. En el minuto 12, Vitinha, el gran arquitecto del medio campo, filtró un balón preciso para la diagonal de Désiré Doué. El joven extremo, con una madurez impropia de su edad, giró sobre su propio eje y mandó un pase de la muerte al segundo palo, donde Hakimi apareció libre para empujar el esférico. Apenas 8 minutos después, en el minuto 20, un contraataque letal, nacido de una recuperación monumental del central William Pacho, permitió a Ousmane Dembélé cambiar de juego hacia la banda contraria. Allí apareció de nuevo Doué, quien controló con el pecho y sacó un disparo que se desvió levemente en un defensor antes de colarse en la portería de Jan Sommer. El Inter de Milán, un equipo repleto de veteranos curtidos en 1000 batallas, miraba el segundero con la impotencia de quien ve pasar el agua entre las manos.
En la segunda mitad, el monólogo parisino continuó. En el minuto 63, tras una gran combinación en la frontal del área, Vitinha asistió de manera quirúrgica para que Doué firmara su doblete de la noche. 10 minutos después, en un pase en profundidad de Dembélé, dejó a Kicha Kvaratskhelia mano a mano con el portero, definiendo con la frialdad de los elegidos. Y para cerrar una noche de ensueño, en el minuto 86 el juvenil Mayulu remató un pase de la muerte de Bradley Barcola para sellar un histórico e increíble 5-0. Al sonar el silbato final, mientras los aficionados parisinos trepaban por las redes del estadio para llevarse un pedazo de historia a casa, las cámaras se enfocaron a un Luis Enrique conmovido hasta las lágrimas, vistiendo una camiseta dedicada a su hijo. Aquel trofeo no solo representaba el ansiado triplete continental para el club, sino la redención de una idea: el fútbol es de los que juegan en equipo. Pero la vida es un constante fluir y la gloria no ofrece contratos de permanencia. Apenas unas semanas después de tocar el cielo en Múnich, el PSG tuvo que enfrentarse a una dura prueba de desapego. El Manchester City de Pep Guardiola, buscando un nuevo guardián para su arco tras la partida de Ederson al fútbol turco, convenció a Gianluigi Donnarumma de mudarse a Inglaterra. El portero italiano, elegido en 2 ocasiones como el mejor arquero de la liga francesa y pieza fundamental del título europeo, empacaba sus maletas con rumbo a la Premier League. Muchos pensaron que la salida del guardameta derrumbaría la estructura defensiva del campeón. Sin embargo, en el fútbol como en la vida, los vacíos también pueden transformarse en oportunidades. Al no contar con un portero puramente posicional bajo palos, Luis Enrique decidió revolucionar la pizarra. Adelantó su línea defensiva casi hasta el medio campo, obligando a su equipo a jugar en un bloque sumamente corto y asfixiante. La consigna ya no era atajar los remates del rival, sino evitar, de forma matemática, que tuvieran el espacio y el tiempo necesarios para siquiera disparar a puerta. El PSG se adaptó, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reinventarse ante la pérdida. La temporada 2025-2026 tuvo un nombre propio escrito en cada estadio del continente: Vicha Kvaratskhelia. El extremo georgiano, criado en las humildes y ruidosas canchas de cemento de Masivi, en Tbilisi, donde los niños hoy gritan su nombre vistiendo con orgullo la camiseta con el número 7 del club francés, llevó su fútbol a una dimensión casi mística. Kvaratskhelia se convirtió en el gran candidato al Balón de Oro gracias a una racha que desafió la historia de la propia competición. Nadie en la historia moderna de la Champions League había logrado lo que él consiguió durante las eliminatorias de esa temporada. En octavos de final contra el Chelsea, a pesar de iniciar el partido de ida en el banquillo, ingresó para marcar un doblete decisivo y volvió a anotar en el partido de vuelta. En cuartos de final, castigó al Liverpool con un gol en la ida y una asistencia en Anfield, y en las semifinales contra el Bayern de Múnich firmó una actuación memorable con 2 goles en suelo alemán para sellar un global de 5-4 a favor del PSG. 7 partidos consecutivos de eliminación directa, registrando un gol o una asistencia. 7 noches donde el georgiano demostró que el regate no es solo una finta, sino una forma de arte capaz de romper cualquier cerrojo. El 30 de mayo de 2026, la imponente Puskás Arena de Budapest se convirtió en el escenario donde el Paris Saint-Germain buscaría defender su corona. Al otro lado del campo esperaba el Arsenal de Mikel Arteta, un equipo herido que vería de consagrarse campeón de Inglaterra tras 22 años de sequía y que buscaba con desesperación su primera estrella europea. El partido comenzó de la manera más cruel para los parisinos. En el minuto 5, tras un pase milimétrico de Leandro Trossard y un rebote fortuito en el medio campo, Kai Havertz se coló a la espalda de la zaga y sacó un zurdazo inapelable que se clavó en la escuadra izquierda para poner el 1-0 a favor del Arsenal. Con la ventaja en el marcador, Arteta ordenó a su equipo replegarse en un bloque medio-bajo de una densidad casi impenetrable, cerrando todos los caminos centrales y desesperando a un PSG que monopolizaba el esférico, pero chocaba una y otra vez contra un muro rojo y blanco. Durante toda la primera mitad, la frustración se apoderó de los campeones defensores, destacando en un fallo increíble de Fabián Ruiz desde el área chica, que se marchó por encima del travesaño. En el entretiempo, en la intimidad del vestuario, Luis Enrique apeló al alma del equipo. No les pidió milagros, les pidió amplitud, paciencia y sobrecargas constantes por las bandas para desgastar las ayudas del Arsenal.
y la pizarra volvió a funcionar. En la segunda mitad, el PSG acorraló por completo al conjunto londinense, adueñándose del 72% del balón y registrando un abrumador balance de 19 remates frente a solo 5 de su rival. La resistencia del Arsenal comenzó a agrietarse bajo la incesante lluvia de ataques parisinos. En el minuto 61, Kvaratskhelia encaró con determinación en el área y fue derribado por el defensor Christian Mosquera. El árbitro, tras la confirmación del VAR, señaló el punto de penalti. En el minuto 64, Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad histórica y con una tranquilidad asombrosa que solo te da el obtener un Balón de Oro, engañó a David Raya con un disparo rasante al palo izquierdo para poner el empate 1-1. A pesar de los intentos agónicos del PSG, el destino exigió que la corona se decidiera desde los 11 metros. La tanda de penaltis es el momento donde el tiempo se detiene y el césped pesa toneladas. En el segundo lanzamiento, para París, el joven Désiré Doué caminó hacia el balón con el rostro sereno y definió con una calma que desmentía sus 20 años de edad. Los porteros se agigantaban, la tensión se respiraba en el aire de Budapest, hasta que llegó el quinto y definitivo penalti para el Arsenal. El central brasileño, Gabriel Magalhães, tomó carrera, pero el peso del momento nubló su impacto, mandando el esférico por encima del travesaño. En ese preciso instante, el banquillo parisino corrió a fundirse en un abrazo eterno sobre el césped. El Paris Saint-Germain se convertía en bicampeón de Europa, defendiendo con éxito su trono y entrando en el selecto y legendario grupo de clubes que han logrado retener la orejona de forma consecutiva. ¿Qué es, al final? El éxito es la acumulación de trofeos o la trascendencia de una idea. Con este bicampeonato europeo, el Paris Saint-Germain consolidó su hegemonía absoluta en el fútbol francés, alcanzando la impresionante cifra de 59 títulos oficiales en su historia, doblando con creces los 28 trofeos de su más cercano perseguidor, el Olympique de Marsella. Pero más allá de los números, de las 14 ligas o de las 16 copas nacionales, el legado de esta era de Luis Enrique reside en la transformación de su propia identidad. El fútbol de la capital francesa entendió que para ganar no hacía falta buscar el brillo individual de las estrellas efímeras, sino construir un sol propio a través del trabajo en equipo, la humildad y la entrega colectiva. Porque los nombres pasan, las camisetas cambian y los estadios quedan en silencio, pero las historias de aquellos que decidieron creer en el compañero antes que en su propio ego, esas se quedan grabadas para siempre en la memoria del tiempo.